grabaron y capturaron los videos porque ellos mismos los subieron a las redes sociales de Hamas. E Israel capturó esos videos y los publicó a los periodistas. Les dijo, ¿ustedes a quién defienden? Miren lo que hicieron. A los bebés y cantando y riendo mientras están y mientras siguen comiendo. 8 de los periodistas internacionales están hoy bajo valoración psicológica. Quedaron en tal shock porque vieron bebés decapitados. En esta mañana quiero saludar a nuestro invitado porque nos vamos a ir hasta Israel. Vamos a hablar con David Diamond, que es un boliviano que radica en Israel, conferencista, predicador, quien ha tratado estos temas con mucha continuidad. Y lo voy a saludar y le agradezco obviamente que haya aceptado la entrevista acá en los medios solidarios. ¿Cómo está mi hermano David? Bienvenido a la revista Media News desde acá, Bolivia. Buen día. Gracias, muy buenas tardes en Israel. Un fuerte abrazo a la distancia, son las 5:30 de la tarde acá. Y agradecerte infinitamente por tener la amabilidad de invitarme a tu programa y poder participar dirigiéndome a mi país de nacimiento y a mi ciudad, La Paz. Cuéntame. Bienvenido, bienvenido, mi hermano David. Bueno, la verdad, para nosotros es bueno tenerlo y sobre todo sé que ha estado teniendo entrevistas constantes acá desde Bolivia hasta el lugar donde se encuentra y hablando acerca de este conflicto de Israel que tiene con una parte de Palestina, pero desde un punto de vista social, político. Y nosotros también queremos hacer un análisis además de aquello, pero queremos hacer un análisis bíblico porque nuestra audiencia también tiene que ver con este público que tiene la fe por delante. Mi primera consulta, David, es tú que estás allá. Para algunos que todavía capaz tienen dudas o discrepancias de repente con respecto al inicio de esta guerra, ¿dónde se ha suscitado? ¿De qué manera? ¿Cuál es la razón de este conflicto que está teniendo Israel con este grupo Hamas? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir adentrándonos en el tema. El conflicto comienza en el año 1948 cuando el Estado de Israel es refundado. Ujú. El Estado de Israel resurge después de casi 2000 años de espera para el pueblo de Israel que añoró tener la tierra prometida una vez más en sus manos. En 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo judío recibe el apoyo de las Naciones Unidas, que en una votación en 1947, en el mes de noviembre, el 29 de noviembre del 47, las Naciones Unidas por resolución deciden otorgarle a Israel un espacio territorial geográfico en el Medio Oriente, exactamente en el mismo lugar donde en su historia pasada desarrolló su historia. Ujú. Al día siguiente, el 15 de mayo, los países árabes, enfurecidos por la decisión de las Naciones Unidas, le declaran la guerra al Estado de Israel. Al día siguiente de su fundación. ¿Quiénes lucharon por Israel? Sobrevivientes al Holocausto. Gente que había sobrevivido al exterminio de judíos en todos los campos de exterminio de la Segunda Guerra Mundial en la época de Hitler. Fue una situación muy terrible, muy dura para ellos. El Estado de Israel logra vencer la guerra y yo entiendo con la ayuda de Dios. A partir de ahí, el mundo árabe siempre fue hostil a la presencia del Estado de Israel, a la presencia de los judíos en la tierra prometida. Una guerra campal, tras de otra. Vino la Guerra de los 6 días, el 67, donde Jerusalén es recapturada por el Estado de Israel. La Guerra del Yom Kippur del 73, justamente el 6 de octubre de 1973, hace 50 años exactamente, la Guerra del Yom Kippur. Y este año, el Ujú. 7 de octubre, nos atacan. Exactamente a los 50 años de la Guerra del Yom Kippur somos atacados en el Simchat Torah, la fiesta judía de Simchat Torah, que es el último día de la fiesta de los tabernáculos. Durante todo este tiempo, el mundo árabe, Egipto y Jordania, entendieron que destruir a Israel era una utopía. Entendieron que necesitaban de Israel para cualquier situación. En especial Jordania. Jordania necesita el agua que Israel le provee, porque Jordania está en medio desierto. Y el río Jordán, que está en el lado de Israel, les sirve para proveerse de líquido elemento. Entonces Jordania firma la paz con Israel. Egipto también hace las paces, pero los demás países de alrededor, llámese Líbano, Siria, no aceptan la existencia de Israel. El mundo árabe, más allá de los vecinos más cercanos como Arabia Saudita y otros más, declaran a Israel un enemigo a destruir. Esta situación Ujú. no cambió a lo largo de todos estos años.
hasta que en el año 1986 la Hermandad Musulmana decide crear un grupo terrorista, el Hamas. La palabra Hamas es un grupo de resistencia islámica, es el, ¿cómo se llama? La sigla, ¿no? Sí, en español, la sigla de Grupo de Resistencia Islámica, pero la palabra Hamas en el idioma hebreo significa violencia y aparece por primera vez en el idioma hebreo en Génesis 6, versículo 11, cuando dice Dios que toda la tierra estaba llena de violencia, de maldad, de crueldad. Esa palabra en hebreo es Hamas. Entonces, este grupo terrorista desde 1986 empezó a asediar al Estado de Israel, a cometer una serie de barbaries de atentados terroristas de la peor envergadura. Entre ellos entraban a las ciudades de Israel, se subían a los autobuses y explotaban dentro de los autobuses. Si usted hace memoria, recordará perfectamente, mi amigo, que las noticias que nos llegaban a Bolivia en aquel tiempo de acá desde Israel era que había explotado un terrorista dentro de un bus, un terrorista suicida, y había matado gente. Ese era el pan diario acá en Israel durante toda esa época, 1986 en adelante, cuando todavía vivían judíos en la Franja de Gaza. Gaza estaba habitada por judíos y por árabes. Pero ¿qué pasó? La situación se salió de control, ya no se podía sostener. La inseguridad para los judíos, 7.000 que vivían en el territorio de Gaza, era incontrolable. El Estado no podía proteger a esos 7.000 ciudadanos porque todo el tiempo eran asediados y asesinados. Entonces decide, a través del gobierno de Ariel Sharon en el año 2005, escuche bien, año 2005, traer a todos los israelíes que estaban en esa región de Gaza a vivir a este lado del país, entregando por completo el control y la autonomía de Gaza al gobierno palestino, a la Autoridad Nacional Palestina o a la OLP, como se llamaba, Organización de Liberación Palestina, que fue presidida durante muchos años por un criminal terrorista llamado Yasser Arafat, que hasta lo condecoraron con el Premio Nobel a la Paz de manera inmerecida. Pero bueno, ¿qué pasó? En el año 2005, Ariel Sharon decide entregar los territorios de Gaza para su autogobierno a los árabes, y ese fue un error grande, porque Sharon pensó que entregando territorio alcanzaría paz. Entregar tierra por paz no funcionó, el tiempo nos lo ha demostrado. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en esta situación? Gaza tomó fuerza, en Gaza tomó fuerza este movimiento resistencia islámica llamado Hamas, y empezó a combatir contra la OLP, a combatir contra la Autoridad Nacional Palestina, a disputarle el poder en una lucha interna entre palestinos. Finalmente, el Hamas, que nunca ganó una elección democrática porque no es un partido político, es una entidad religiosa, terrorista, criminal y matona, este grupo criminal del Hamas logró vencer a la Autoridad Palestina y expulsarla prácticamente de la Franja de Gaza, haciéndose del control total de toda esa región. La Franja de Gaza es un territorio muy pequeño, es muy chiquitito, son 300 y tantos kilómetros nada más, no es mucho lo que tiene de extensión la Franja de Gaza. A ver si puedo encontrar acá la extensión en mi libro, tengo anotado, permítame, la extensión exacta de la Franja de Gaza, pero bueno, 364 kilómetros me parece, o 374, una cosa así es, permítame por favor. Le voy a dar el dato, sí, 360 kilómetros, exactamente 360 kilómetros, de una densidad poblacional de 2.083 habitantes por kilómetro cuadrado. Es una de las ciudades o las regiones más densamente pobladas del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Esta Franja de Gaza, que tiene alrededor de 2 millones de habitantes, ¿verdad? Esto quedó bajo control del Hamas. El Hamas desde el año 2005 para adelante empezó a recibir una gran cantidad de recursos supuestamente humanitarios donados por las Naciones Unidas y otras entidades como las OLPs, como las ONGs, UNICEF y otros más. Dieron millones de dólares a este grupo que supuestamente iba a velar por los derechos humanos y qué sé yo de los palestinos. Y lo único que hizo fue armarse hasta los dientes y construir una verdadera telaraña de túneles bajo tierra de la ciudad de Gaza, de todo el sector de Gaza. Se entiende y se sabe hasta el día de hoy que la extensión, si fuera longitudinal, lineal, sería de 5.000 kilómetros de túneles. ¿Usted ya se puede imaginar cuánto es eso? 5.000 kilómetros de túneles. Tremendo. A 70 kilómetros de profundidad. Hasta esa profundidad están. A 70 kilómetros de profundidad están los túneles donde estos terroristas albergan todo su armamento y han convertido eso en cuarteles. Ellos necesitan
gasolina imperiosamente para poder alimentar con máquinas sus respiradores bajo tierra, poder tener oxígeno. Por eso es de que para Hamás es más importante la gasolina que la comida en Gaza. El otro día el Hamás dijo que estaba dispuesto a entregar 50 secuestrados al Estado de Israel, devolver de los 222 que se llevaron secuestrados a cambio de gasolina. ¿Por qué es tan importante la gasolina? Ahora ya lo entiende. Sin gasolina no pueden respirar en los túneles. Eso los obliga a salir a la superficie y a Israel ahí es donde los elimina. De hecho, las Naciones Unidas en estos 2 últimos días hizo entrar convoys de alimentos, de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, entre ellas medicina para los hospitales gazatíes, pero lo que se ha sabido en las últimas horas de que los 2 convoys que ingresaron fueron asaltados por el Hamás y se apropió de todo. Literalmente no llegó ni una sola pastilla a los hospitales de Gaza. Eso le demuestra que este grupo criminal no le importa crear un Estado palestino, no le importa el bienestar de los palestinos, lo único que quiere es destruir al Estado de Israel y luego de destruir a Israel, si lo llegara a hacer, que no lo va a poder, inmediatamente expandir ese mismo método de lucha criminal y terrorista a todo el mundo occidental para crear un Estado islámico. Eso es lo que ellos pretenden, que todo el mundo se convierta al Islam, pero ni siquiera al Islam moderado, sino al Islam que ellos proclaman, un Islam terrorista, violento y yihadista, de vivir, morir y matar por su religión, a todo aquel que no cree en eso. Bueno, ¿qué pasó en todos estos años, desde el año 2005, que no existe presencia judía en la Franja de Gaza? Este grupo lo único que ha hecho es, bajo el apoyo de regímenes criminales como el iraní y de gobiernos alcahuetes para él, como los petrodólares que le proporciona Qatar, han desarrollado toda una estructura criminal y terrorista que busca la destrucción del Estado de Israel. Qatar es un gran auspiciador del terrorismo. Qatar apoyó a Bin Laden, Qatar apoyó a Al-Qaeda, Qatar apoyó a ISIS, Qatar apoyó la revolución de los talibanes ahorita hasta tomar el poder en Afganistán, en fin. E Irán, ni que se diga, con su programa nuclear y su deseo de exterminar y de borrar a Israel del mapa, como lo dijera Mahmoud Ahmadinejad hace muchos años atrás, el presidente iraní, anterior presidente iraní. Lo cierto es de que todo esto es lo que ha ocurrido en este tiempo y encontró su punto de efervescencia a lo largo de estos últimos años con conflictos armados en los cuales el Hamás fue culpable de generarlos. Nunca Israel atacó a Gaza. Y que quede claro, y quiero hacer una aclaración a lo que usted ha dicho en la presentación, este no es un conflicto con una parte de Gaza. El problema no es con Gaza. El problema es con los terroristas que están metidos en Gaza y que gobiernan Gaza. Es una guerra entre Israel y el Hamás. No es una guerra con el pueblo gazatí, pero sin embargo el grupo Hamás ha provocado guerras el 2008, el 2012, el 2014 y el 2021. 2008, 2012, 2014 y 2021 ha provocado sendos enfrentamientos contra nosotros, contra el Estado de Israel. Al final, ¿qué es lo que ha ganado? No ha ganado absolutamente nada. Lo único que ha conseguido es empobrecer y llevar a la ruina a la Franja de Gaza. Bien, no tienen David. Empresas, no tienen fábricas, no tienen ni siquiera una empresa de energía eléctrica. Todo absolutamente depende de Israel por su inoperancia, Perfecto. Bien, esta pregunta ha sido muy grande, pero esperemos que se haya podido comprender y exponer. Y eso que no hemos explicado lo que pasó del 7 de octubre para acá. De hecho, es solamente un resumen histórico que me pediste. Perfecto. Aprovechamos el tiempo porque tengo mucho material y quiero aprovechar. Sé que no va a ser la última vez, David, poder tenerte acá, pero bíblicamente, ¿cómo se puede registrar bíblicamente a este grupo terrorista Hamás? ¿Se lo puede tener en alguna parte de la Biblia? Sí, yo pienso, como te digo, la misma palabra Hamás significa violencia. Su mismo nombre lo describe. Y si tú miras en el Salmo 83, dice algo que me llama la atención. Es un salmo de Asaf, no es de un salmo del rey David, es de Asaf, otro, un cantante, un levita que escribe eso. Dice, oh Hashem, no guardes silencio, no calles, oh Hashem, ni estés quieto. Oh Dios, ¿no? Porque aquí que rugen tus enemigos y los que te odian alzan la cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos y han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean más nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Aquí entra el Hamás de cabeza, porque cuando yo voy al acta fundacional del Hamás del año 1986 con la Hermandad Musulmana, ellos forman este grupo terrorista bajo una doctrina absolutamente radical, una doctrina muy clara que se basa en 3 principios fundamentales, que es
no reconocer nunca la existencia del Estado de Israel. Israel para ellos no existe y no debe existir y tiene que desaparecer a la buena o a la mala. 2, no negociar con el Estado de Israel. Eso implica que nada de intercambio de frutas, comercio, banca, tecnología, nada. Y tercero, nunca firmar la paz con Israel. Nunca firmar la paz. Su deseo es exterminar a Israel. Que quede claro, para el Hamas, el objetivo no es crear un Estado palestino, sino destruir el Estado judío. Perfecto. Ellos no son nacionalistas, son globalistas del terrorismo. Y eso es lo que Occidente no entiende. El conflicto del Hamas contra Israel es solo una excusa. Es el primer eslabón en lo que ellos quieren alcanzar. No es crear un Estado palestino, sino una supranación islámica que gobierne el mundo y lo someta a la Sharia. La Sharia es la aplicación de la ley más radical del Islam, que implica degollar, arrancar el corazón en vida a las personas, cortarle los dedos, golpear a las mujeres, todo lo que ellos en el radicalismo islámico han predicado y han vivido durante muchos años en sus comunidades. Bien, voy a pedir a producción que me ponga por favor el primer video. Le voy a mostrar a David y a la gente que está en Solidaria Televisión. Las FDI han publicado extractos de un interrogatorio a terroristas de la fuerza, obviamente, de Hamas. Y, por ejemplo, en este extracto ha aseverado en esta publicación una frase y muchas más de las que han dicho estos terroristas. Por ejemplo, ellos dijeron, abro comillas, el plan era ir de casa en casa, lanzar granadas y matar a todos los que estaban allí, incluido mujeres y niños. Estas son las palabras incluso que se está haciendo la comparación a Hamas con ISIS. Es más, con un pensamiento, son lo mismo. Con un pensamiento nazi. Mi pregunta es, ¿se ha visto en otros países? Si pueden de repente el siguiente video ponerlo, por favor. El siguiente video justamente. En otros países, David, ya hay grupos, vamos a decir, simpatizantes o grupos que están apoyando a Palestina, están saqueando embajadas de Israel, están haciendo conflictos sociales con las embajadas incluso de Estados Unidos. Este mover de apoyo a este grupo se está expandiendo. ¿Qué análisis le darías tú a este mover? Mira, primero quiero hacer la aclaración de lo que significa FDI. Tú lo entiendes. Se llama Fuerzas de Defensa de Israel. Correcto. Es el ejército. Y ojo que se llama fuerzas no de ataque. Se llama de defensa. Israel nunca ha agredido a una nación árabe. Nunca. Siempre ha sido agredido. Y ahí ha tenido que responder. Y les hemos ganado cuantas guerras nos han provocado. Pero nunca ha habido una invasión de Israel contra un territorio árabe. Nunca vas a ver tú que Israel haya ido a atacar a Líbano porque sí. Quiero aclarar eso simplemente. Otro terrorista dijo en un interrogatorio ayer al gobierno de Israel, al ejército, al servicio de inteligencia, al Shin Bet, al servicio de inteligencia de Israel, le dice: a nosotros nos ofrecieron un departamento de $10,000 por cada secuestrado. Wow. Por eso procuramos secuestrar a la mayor cantidad y llevarlos a Gaza para cobrar esa remuneración. Tremendo. Perdón, me pensé que iba sonando una sirena, pero estamos muy sensibles, en cualquier momento puede sonar una sirena y debo correr al búnker. Quiero explicarte esto. Para comprarse un departamento en Gaza, $10,000 sobra. Escúchame bien lo que te digo. Para Gaza, $10,000 es una verdadera fortuna. No es poco. Tú en el $10,000 no consigues ni un anticrético en el alto. Pero en Gaza te compras una casa. Y les ofrecieron $10,000 por cada uno de los secuestrados. Por eso agarran y llevan a la mayor cantidad posible, inclusive ancianas, bebés en brazos y todo lo que hicieron. Decapitaron cadáveres. Yo quiero decir esto y quiero explicar esto, por favor. Ayer el gobierno de Israel reunió a todos los periodistas acreditados del extranjero que están trabajando en Israel y cubriendo la información sobre este conflicto. Y les mostraron videos con las escenas en bruto de la masacre perpetrada el 7 de octubre acá en Israel por parte de estos criminales en la zona sur del país, que es donde yo vivo.
porque yo estoy a 22 kilómetros de Gaza, la misma distancia creo que del Alto de la Paz a la Pérez Velasco, creo que es 22 kilómetros por ahí o hasta la zona sur. No tengo un referente, creo que es hasta Calacoto, de Calacoto al Alto creo que son 22 kilómetros, ¿cierto? A ver si me ayudas tú. Más o menos, Lo más o menos. cierto, exacto, ¿no? Como que desde la Casa de Gobierno en La Paz, Sí. que se llama en San Jorge, hasta la Ceja del Alto tienen que ser 22 kilómetros. A esa distancia estoy de Gaza. Entonces, todos los bombazos, todo se escucha aquí. Yo vivo a un paso de los gazatíes. Es por eso, David, Ahora quiero explicar. que si suena la alarma, hace rato indicabas para que la gente sepa cómo se está viviendo. Cuando si suena una alarma, tú Claro, te tienes que ir al búnker. al correr. Yo tengo búnker atrás, detrás de esta pared tengo el búnker, pero imagínate una persona de 80 años que tiene que bajar un búnker comunitario en el piso de abajo y ella vive en el piso 10º. Wow, tremendo. ¿Cómo lo haces? Cuando suena la sirena 3, 4 veces, 5, 6 veces en la noche. Claro. O como lo que nos pasó el 7 de octubre, que no paraban de sonar las sirenas. 5 horas atacaron, 5 horas y no hubo reacción de Israel. Que es algo que yo no prefiero ni hablar. Perfecto. Entonces, yo me perdí un poco en la explicación. Yo me salí del tema, discúlpame, lo siento, enrúmbame de nuevo. No te preocupes. No te preocupes. El tema era cómo el grupo Hamas está empezando a tener repercusión en New York, e incluso en Europa. Ha habido este comportamiento, vamos a decir, no solo de apoyar, sino es un comportamiento violento, terrorista. Y esto está preocupando a varios lugares. Incluso Estados Unidos ha sacado una alerta de este comportamiento y estar atento a cualquier tipo de ataque terrorista que ha existido, por ejemplo, en Marruecos. Ya. Quiero decirte una cosa. El antisemitismo es el odio, la aberración, la satanización. Esa es la palabra, la satanización del judío y de lo judío. Eso va más allá del racismo. Al negrito, a la persona negrita, la discriminan por ser de color, ¿cierto? Por ser de color. Pero nadie le dice que es negro, moreno, porque está poseído por el diablo. Nadie se le ocurriría decir eso, ¿cierto? Sería el colmo del insulto. Insultar a la raza negra y calificarla de satánica solo por el color de su piel, ¿cierto? Bueno, pero es que es a ese nivel al que nos tratan a nosotros. Ese es el antisemitismo. Y una forma de antisemitismo es el antisionismo. Hay gente que dice esto: yo no tengo nada contra los judíos. Es más, no conozco un judío, nunca he visto un judío, y si lo conozco ni me enteré. Yo no conozco ningún judío, nunca he hablado con ellos, nunca he tratado con un judío, pero estoy en contra de Israel. Eso es un absurdo. Es como decir, recuérdame tu nombre, por favor, disculpa mi mala crianza. Ángelo, no te preocupes. David, Ángelo. Es como si yo dijera, Ángelo es mi amigo, pero a su madre no la puedo ni ver, la odio. ¿Cómo te sientes? Bueno, tremendo. Le voy a meter una bomba a la mamá de Ángelo. La voy a matar a la señora. ¿Cómo te sientes? No, es terrible. Terrible. Lo que es contigo, con tu madre es contigo, ¿cierto? Claro, totalmente. Obvio. Lo mismo, aquí pasa lo mismo. El antisionismo es atacar a nuestra madre, a nuestra nación, a mi patria, a la patria de los judíos, a los cuales dices que no conoces y que no los odias, pero sin embargo no aceptas a su nación. O sea, los bolivianos tienen el derecho de tener un país que se llama Bolivia. Los chilenos tienen el derecho de tener un país que se llama Chile. Los judíos no tienen el derecho de tener un país que se llama Israel. No tienen el derecho. Ese es el antisionismo. Eso es lo que expresa el Hamas. Israel no tiene derecho a existir. ¿Qué dijo el padre del hijo pródigo cuando el hijo vuelve? Sí. Mi hijo ha llegado, hagan fiesta. ¿Y qué dijo el hermano? ¿Se alegró? No se alegró para nada. ¿Y quiénes son los árabes? Son nuestros hermanos. Nosotros somos el pueblo que estuvo sufriendo. Muy cierto, muy cierto. Que se quedó sin tierra, que se fue. Y volvió herido, lastimado a la casa del padre, golpeado. 6 millones de judíos masacrados en el Holocausto. Regresa a casa y el hermano no lo quiere recibir, le hace la guerra. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Ahora, esta ideología no ha desaparecido. El odio contra el pueblo de Israel, el odio contra el pueblo judío y contra el Estado de Israel es una sola cosa, no se puede separar. Y ha crecido
ha encontrado expresión en la victimización, escuche, la victimización del matón y la satanización de la víctima. Nosotros hemos sido víctimas de una masacre, pero el mundo defiende al victimario. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha habido una gran industria propagandística. Dicen, los judíos quieren apropiarse del mundo. Los judíos controlan los medios de comunicación. Si los judíos controlasen los medios de comunicación, esto no estaría pasando. Los medios de comunicación hoy en día están mostrando una noticia sin comprobar la información, sin ir a la fuente, sin entender ni lo que están repitiendo como loros. Las agencias de noticias les mandan el cable, la publicación, y la repiten como loros, todos, y no entienden lo que ha pasado. A mujeres embarazadas a punto de dar a luz, a golpes les hicieron abortar, y luego de eso les prendieron fuego a madre e hijos recién sacados del vientre a golpes. Dime si es eso o no. Nazismo. Justo David te iba a Ahora, mencionar eso. Este es un pensamiento nazista, o sea, nazismo, ¿no? Pensamiento nazis. Claro, completamente. Completamente. Ellos están heredando el nazismo, lo están haciendo renacer en el mundo. Se atrevieron en Alemania a colocar el Magen David, la estrella de David, en las puertas de las casas de los judíos para que luego vaya el segundo grupo y la queme la casa. En Francia, el otro día, quemaron la puerta de una casa donde vivían unos franceses, judíos, y eran ancianos de 80 años. Así es. Les incendiaron el departamento. En Francia, en países donde la liberación, la Revolución Francesa, con todos sus tres postulados, no le vale nada. Hay 5 millones de musulmanes en Francia que han hecho arrodillar a ese país. Ese es el problema. David. El islamismo radical se está pululando por el mundo entero con la complicidad de muchos medios de comunicación que no verifican la información y que victimizan al criminal y satanizan a la víctima. David, para avanzar sobre este contexto, este tema, ¿tú consideras que este podría ser el inicio de este caos que la Biblia menciona, que tiene que existir un caos para que haya un momento bíblico de paz y seguridad? ¿Consideras que este sea el inicio? Sí, no me cabe la menor duda. De hecho, el rabinato de Israel ha emitido un comunicado hace 4 días atrás llamando a las sinagogas a un ayuno. De hecho, las comunidades judías en el mundo están en estado de tensión terrible. Están agrediendo a las comunidades judías en distintos lugares, amenazando de muerte. De hecho, en Detroit asesinaron a una señora de la comunidad judía. Dicen que no saben la razón, pero por favor, blanco es, gallina lo pone y con sal se come. ¿Qué es? Huevo, mijo, huevo. No hay mucha filosofía. No sé por qué le buscan 3 pies al gato. Blanco es, gallina lo pone y con sal se come, el huevo. Entonces no quieren ver lo que es lógico. ¿Qué está pasando? El profeta Jeremías escribe en el 37 de la profecía del capítulo 30, versículo 7 de Jeremías: ¡ay, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él! Tiempo de angustia para Jacob. De angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Qué es lo que está pasando? Tengo un problema con la luz acá, no sé si están viendo claro ustedes. Permítanme, por favor. No sé si sí. Bueno. Está bien, David, adelante. Gracias. Entonces, ¿qué ocurre? La angustia de Jacob, que es como se conoce al equivalente en el Nuevo Testamento como la tribulación y la gran tribulación, ya la están dando por sentada a ellos. Y quiero aclarar que el pueblo judío no lee el Nuevo Testamento. Para el judío el Nuevo Testamento es una abominación. No se lee. Pero el Antiguo Testamento basta, lo que se llama Antiguo Testamento en el cristianismo, la Tanaj, como conocemos en el judaísmo, tiene todas las profecías para explicar lo que está pasando hoy al mínimo detalle, y los rabinos lo conocen, lo saben. Están llamando a un ayuno basados en este capítulo. Wow. Están diciéndole abiertamente que la redención está cerca, pero va a tener que pasar un camino hasta la redención, que es un gran sufrimiento para el pueblo de Israel. Esto Jesús lo llamó principio de dolores. No lo llamó tribulación ni gran tribulación, lo llamó principio de dolores en Mateo 24. Y habrán guerras y rumores de guerras. ¿No? Mateo 24, ya que estamos acá. Mateo capítulo 24, dice textualmente, permíteme un cacho. Mateo capítulo 24, por Dios, no lo encuentro, un ratito, se me pegó la hoja acá.
No te Listo, preocupes. dice Mateo 24, verso 6, y oirán de guerras y de rumores de guerras, y no se turben, no se turben. Pero tampoco dice permanezcan indiferentes, o sea, asuman lo que tienen que asumir como creyentes. Ujú. En ningún lugar de la Biblia dice oren por el Islam, pero en la Biblia manda bendecir a Israel, eso tiene que recordarse. Correcto. Dice, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. 8. Esto será el inicio, el principio de los sufrimientos. Correcto. En eso estamos. Bien. Estamos en eso. Ujú. Estamos en los albores de que este caos generalizado lleve a una firma de un acuerdo de paz y seguridad, que es de lo que el profeta Daniel habla. Pero ahora quiero un momento entrar. ¿Cómo ven los musulmanes las profecías? Los chiitas tienen una concepción teológica en el Islam mucho más radical que los suníes. De hecho, los chiitas, como Irán, creen que va a aparecer el Mesías musulmán en este tiempo. O sea, quiero explicarte. Las tres religiones monoteístas están Sí. esperando un Mesías. Esto es lo que tal vez ustedes nunca han escuchado. A pesar que yo lo enseñé una vez en Remar, justamente allá en La Paz. Las tres religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo, islam, en ese orden aparecieron, esperan el surgimiento de un redentor. Judíos esperan que el Mesías aparezca. Cristianos, que el arrebatamiento ocurra y el Mesías Yeshua lleve a la iglesia. Y el Mesías musulmán, que tiene que surgir el Mahdi. En el final de los tiempos, el redentor musulmán va a aparecer. ¿Y quién es él? Precedido, dicen los chiitas, de una gran masacre, una gran guerra en el mundo, en la cual, dicen ellos mismos, los persas, es decir, los iraníes, están llamados a generar el caos que traerá al Mahdi. O sea que ellos creen que están cumpliendo el mandamiento de alistarle el camino a su Mesías al llevar al mundo a una guerra, en la cual, dicen los musulmanes chiitas, el Satán grande y el pequeño Satán serán destruidos. Satanás para ellos no es el diablo. Para ellos Satán, o sea, enemigo o adversario, Su Mesías. es Estados Unidos, el gran Satán, y el pequeño Satán es Israel. Por eso tú puedes ver cómo ha generado en este tiempo una violenta corriente, una turbulenta corriente antijudía y anti-israelí en el mundo entero, que no es otra cosa enarbolando los mismos principios que tienen los mismos iraníes, ¿no? El régimen iraní. David, ¿a quién se refieren cuando va a surgir, vamos a decir, su Salvador? ¿Al anticristo? Bueno, aquí es muy complicado entender esto, porque para los musulmanes va a venir el redentor de ellos. ¿Quién es ese redentor? Lo llaman el Mahdi, el tercer Mahdi. Es un descendiente de la línea de Ali, el sucesor de Mahoma, según ellos, de donde se va a levantar el gran redentor islámico que va a llevar al Islam a la conquista del mundo entero y la imposición del Islam sobre todos los pueblos de la tierra, destruyendo cristianismo, judaísmo, budismo o cualquier otra religión que se oponga a lo que ellos han creído. Y van a imponer a la fuerza contra los infieles, es decir, los infieles son ellos, todos aquellos que se oponen al Islam, o mueren o se convierten en Islam. No hay otra opción. Eso es lo que ellos creen. Y bíblicamente Ahora, podemos... esa teología coincidiría con lo que el anticristo hará. Tengo mis diferencias, porque personalmente yo he estudiado más de 20 años y he enseñado más de 20 años las profecías bíblicas, aún desde el punto de vista no solo del judaísmo, del cristianismo, también he tenido que estudiar el Islam y su cosmovisión profética. Hay muchos puntos que apuntan a que el anticristo va a encarnar todas esas corrientes. Al final, todo el mundo se va a sentir identificado con ese personaje cuando surja. Todos lo van a identificar como propio. Por eso es que fácilmente va a poder firmar la paz, porque va a tener algo de todos. Lo que te mencionaba, ¿qué tendría que hacer el cristiano en este tipo de información y vamos a decir incluso síntomas de los tiempos que vivimos? ¿Cómo tiene que obrar y reaccionar un hijo de Dios? Y Yeshua dio la pauta: velad y orad en todo tiempo, preparaos para cuando Él venga. No hay otra opción. La iglesia, como nunca antes, tiene que meterse en oración, en ayuno, no solo interceder por Israel, orar por el pueblo de Israel, decir al pueblo de Israel, pedir que Dios salve y proteja de lo que se está viniendo.
porque déjame decirte, y lo he dicho en mis conferencias en internet, ustedes pueden ver mi canal en YouTube, David Diamond, hice una prédica que se llama La Angustia de Israel, la pueden buscar por favor en YouTube, La Angustia de Israel, y les digo lo que te repito este minuto, la guerra aún no ha comenzado. Imagina que empezó la guerra recién va a empezar, querido. En el momento en el cual Israel entra en Gaza y comienzan a disparar misiles desde el Líbano con más fuerza, comenzará una guerra sin control. De hecho, acaban de anunciar el gobierno de Israel que el tercer portaaviones norteamericano está en camino para Israel. Cuando hay 2 portaaviones es disuasión, cuando hay 3 portaaviones es ataque inminente. Israel y Estados Unidos van a atacar. Mi consejo es prepárense porque pronto suena la trompeta.